Me fui un tiempo porque sentía que no tenía nada que expresar y ahora volví porque estoy... No sé exactamente qué estoy. Pasé por la angustia, pasé por la desesperanza, pasé por el enojo, pero digamos que no pasé por la felicidad nunca respecto a esto. Estoy muy cansada de los progres. Entiéndase progre por una persona que cree que es liberal pero en realidad es conservadora. Uy, disculpen, eso eran las historias de Instagram que yo no había apagado. Bien. Entonces, persona que no es, que cree que es liberal, predica hacerlo, pero verdaderamente es conservadora. En Estados Unidos, y no sé si en algún otro país angloparlante, a estas personas se las conoce como Social Justice Warriors, lo cual quiere decir luchador de la justicia social. Es gente que en general habla por los demás, cree sabérselas todas en lo que respecta a cuestiones de racismo, derechos humanos, otro tipo de discriminaciones, segregaciones, etc. Es decir, es gente que alza la voz por problemas que les son totalmente ajenos y que no comprenden totalmente. Por ende, al no comprenderlos ni total ni parcialmente, debo decir, erran muchísimo y hacen más daño de lo que creen y más daño del que quieren. A ver. Acá no tenemos ese tipo de progre, creo yo. Creo que en nuestro país tenemos, al menos en lo que yo conozco, en la gente que yo leo, y que son personas que me llegan primero porque las conozco en la vida real, o sea, conozco un montón de progres, no hay nada más parecido a un progre que una persona de entre 18 y 25 años que está haciendo alguna carrera universitaria que se considera más o menos intelectual. Y por intelectual me refiero a de la rama de las humanísticas, ¿no? En general en ingeniería, matemática, uno encuentra otro tipo de gente. No, estoy generalizando, igual se entiende, pero al menos a mí me pasa con personas que estudian humanísticas. Entonces acá no creo que tengamos ese problema, insisto, al menos yo no lo tengo en tanto esta gente, porque entendemos un poco más el concepto de dejar hablar a aquellos que realmente saben cómo sufren su vida y qué les pasa, ¿no? Entonces, entendemos lo importante de dar el espacio a aquellas personas que deben manifestar sus dolencias y sus vivencias, más que porque no todo es dolor en la vida, sus vivencias. Pero ¿qué pasa? ¿A quién le dejan los progres manifestarse? A personas que consideran que han sido... disculpen si no me salen las palabras. Yo estaba entre escribir todo un texto y leerlo, pero la verdad no me dieron ganas de sentarme a escribir, así que va a ser así. A veces no encuentro las palabras correctas porque la verdad no quiero decir una palabra con la que no esté de acuerdo luego, y me cuesta pensar y además me acabo de levantar, pero a ver, los progres creen que las únicas personas que tienen derecho a manifestarse libremente son las personas que comparten su ideología y signo político. Más allá del signo partidario, porque en Argentina los partidos son un poco más complejos que, por ejemplo, en Estados Unidos, que hay simplemente un bipartidismo muy fuerte. Acá a grandes rasgos también lo hay, a mi manera de verlo, peronismo, antiperonismo, pero dentro del peronismo encontramos una infinidad de colores y dentro del antiperonismo, contrario a lo que se cree, también. Y por se cree me refiero a los progres. Entonces, más allá de que, por supuesto, supuestamente el Frente Izquierda, por ejemplo, es antiperonista, etc. Entonces,
¿Cuál es el problema? Mi problema, y lo que yo considero, al ser mi problema, lo considero un problema, ¿no? Que quizás otra persona no lo considera un problema, y hablemoslo, con los progres. Que son reduccionistas y no les interesa verdaderamente tener una postura crítica respecto del mundo, sino que lo que les gusta es repetir un discurso con el que se sienten cómodos, porque es un discurso que supuestamente viene de la mano de cosas que en teoría son buenas, ¿no? Qué sé yo, la izquierda no extremista, la convivencia, el amor al prójimo, un montón de mandamientos que supuestamente, así dichos, suenan bien, ¿no? Como yo soy maestra de auxiliar de inglés de séptimo grado en una escuela primaria privada. Y el proyecto de séptimo grado de ese año en inglés es racismo y discriminación, lo cual engloba discriminación. ¿Qué hablamos? Hablamos de la guerra civil en Estados Unidos, del movimiento esclavista, hablamos de la Segunda Guerra Mundial un montón, hablamos de Sudáfrica, apartheid, etc. No recuerdo ahora ningún otro tema más que se haya mencionado así a grandes rasgos, pero en esas clases les preguntamos a los chicos si alguna vez vivieron desde cualquier lugar una situación de discriminación. Ya sea porque los han discriminado a ellos, porque ellos han discriminado a los demás, o porque han sido testigos de una situación de discriminación. A todos los alumnos le preguntamos lo mismo, en sesiones de máximo de 6 alumnos, porque así se dio, y solo 2 nos contestaron. Una contestó que la habían discriminado por ser de otro país. Y otro contestó que había sido testigo de un acto que no estaba seguro si era o no era discriminación, no importa. Era, pero no importa. ¿A qué voy con esto de mis alumnos? No lo sé. Eso habría que preguntárselo a la Vera de hace 2 minutos, pero cuando les preguntamos a los chicos si alguna vez vivieron un acto de discriminación, en general nunca contestan sí, yo discriminé. Porque es muy incómodo para uno mismo que sabe, y ahí está, Iba, que les preguntamos, les mostramos videos también, y son chicos de 12, 13 años. A mí me gustaría hacerles preguntas más complejas, pero la verdad no soy la docente a cargo. Les mostramos videos y con situaciones de discriminación, segregación, etc. Y los intentamos que charlen un poco entre ellos y con nosotras a ver qué pudieron ver. Cuando no dicen nada, cuando están totalmente callados, cuando no quieren hablar, que suele pasar, porque bueno, algunos son tímidos, otros no tienen ganas, es rara la virtualidad además, ¿no? La maestra les dice, ¿esto está bien o está mal? ¿No? O sea, ¿esto que pasó? ¿Está bien o está mal? Entonces, los chicos están casi obligados a decir que está mal, ¿no? Porque, ¿cómo vas a decir que está bien un acto de discriminación? Entonces, después, obviamente, no se van a animar a contarnos si alguna vez discriminaron a alguien, si piensan que tienen algún pensamiento relacionado a algún tipo de posible discriminación, porque están juzgados de prepo por las propias adultas responsables que están ahí escuchándolos, que les dicen que pueden hablar libremente y que no pasa nada, pero en realidad los juzgan. No se puede así. ¿Qué combato yo si no estoy abriendo el espacio verdaderamente? Nada. Absolutamente nada. El otro día veía un video sobre Jojo Rabbit, película que mencioné muchas veces, que decía básicamente la tesis, hablaba, les voy a poner el link abajo,
dijo algo, no voy a contar todo el video, pero dijo algo que me hizo pensar un montón. Estaba hablando de la película, que es claramente una película donde hay personajes que son nazis, porque es sobre eso. Entonces la película tiene símbolos nazis. Porque si no, ¿cómo haces? Y estaba hablando de que el algoritmo de Facebook, por ejemplo, te baja comentarios sin poder entender un contexto en el que uno dice algo. Es decir, si yo digo en un comentario de Facebook, en la historia los nazis han sido un grupo militar, etcétera, etcétera, probablemente Facebook me lo baje porque dije nazi. El otro día vi un comentario de alguien que decía, ¿tenés cartuchos de HP negro? Y le bajaron el comentario. No sé si porque decía cartucho, no sé si porque decía negro, no sé si porque decía las dos. Entonces, podemos pensar como progres que está muy bien estar de este lado de la vereda, ¿no? De este lado respecto de la discriminación, de este lado respecto de los derechos humanos. ¿Están de este lado de los derechos humanos? El viernes 15 desapareció en Tucumán un ciudadano de Tucumán, cuyo nombre creo era Luis. El cuerpo se encontró el jueves 21 en Catamarca. Lo habían tirado, la policía que lo mató lo había tirado por la frontera. En general, en mi Instagram, por el tipo de personas que sigo, ya sean personas físicas o cuentas, digamos, anónimas, ¿no? En general, yo me habría enterado de esto por ese medio. Porque en general, como siempre están muy del lado de los derechos humanos, comparten este tipo de noticias. En general, con un hashtag justicia por, quizás se arma algún gráfico, pero no, nada. Cuando sucedió la desaparición de Santiago Maldonado, más que nada todo. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre la desaparición de Luis y la desaparición de Santiago? Me pido disculpas si el nombre no es Luis. En mi cerebro es Luis. Creo que era así. Hay dos grandes diferencias. La primera es el contexto, ¿no? Estamos todos en cuarentena. El acceso que tenemos a las noticias está quizás muy sesgado por las noticias relacionadas al coronavirus específicamente. Y el otro es quién gobierna. Y el otro, también hay otro factor, es cierto, que es que tengo entendido que Santiago Maldonado era de Buenos Aires, más allá de que él estaba en ese momento en el sur. Y esto sucedió en Tucumán. Entonces, hay tres pilares a por qué nadie compartió nada. El primero, nadie se enteró. El segundo, nadie de las personas que suelen compartir estas cosas en Instagram, Facebook, etc. Que nadie se enteró por el coronavirus. El segundo, que se enteraron, pero que al final vale más defender al partido, vale más defender a la ideología y vale más detractar a la ideología opuesta, contraria, lo cual es una pelotudez decir ideología opuesta, contraria, pero se ponen en esta situación los muy pelotudos. Así que yo les voy a seguir el juego. Y la otra es que son unas víctimas de la centralización de este país. Entonces solo les importan las noticias que suceden adentro de la ciudad de Buenos Aires, lo cual explicaría perfecto también por qué todos se pusieron a compartir la muerte de la que entiendo una de las referentes de la Villa 31 que murió por coronavirus hace 1 o 2 semanas.
y no compartió nadie la militarización de Villa Azul en Quilmes. De nuevo, ¿no? Una sucedió en la provincia de Buenos Aires y otra sucedió en la ciudad de Buenos Aires. Quizás a nadie le importa lo que no sucede en la ciudad, o quizás en la provincia de Buenos Aires gobierna Kicillof y en la ciudad Larreta. Entonces solo vale repudiar un hecho. Porque si repudiamos el otro estamos hablando mal del partido que dijimos defender. Y eso a mí me angustia mucho. Y me enoja también. Yo cuando me enojo me angustio, y cuando me angustio no siempre me enojo, pero cuando me enojo siempre me angustio. Y uno se preguntará, ¿pero por qué te angustias si esta gente probó ser una mierda todo el tiempo? No sé. Quizás en alguna parte de mí yo sentía que había algún tipo de esperanza de que las personas tuvieran más pensamiento crítico, pero no lo tienen. O lo tienen y no lo ejercitan, lo cual es lo mismo. Y ahora se preguntarán, ¿y por qué no compartís vos esas noticias? Porque no lo hago, no lo hice nunca. Jamás. Las únicas noticias que comparto son noticias que tienen que ver con ecología, si se quiere. O con donación de sangre. Pero ¿por qué la gente que lo hace no lo hizo? Digo, el hermano de Santiago Maldonado, Sergio, salió a repudiar el hecho ocurrido en Tucumán. Nora Cortiñas también. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Tucumán, una provincia típicamente peronista. ¿No? En San Luis también. Aparecieron dos personas, una mujer y un joven varón. En una comisaría, en 2 comisarías creo. Distintas, no leí muy bien el hecho igual. ¿Por qué estos soldados de la justicia, de los derechos humanos, no dicen nada? Ahora, ¿qué compartieron? ¿Qué sí compartieron? Porque uno podría decir, bueno, la verdad no están compartiendo nada. No, sí. Sí, se están encargando de compartir noticias. ¿Qué noticias? La marcha de ayer. La marcha, que quizás marcha es mucho decir, fue una manifestación en Plaza de Mayo y en otros lugares, también sucedió en Tigre, por ejemplo, de gente que está cansada de la cuarentena y que quiere que o la flexibilicen o la terminen. ¿Por qué pasó esto ayer y no pasó en ningún otro momento de lo que va la cuarentena? Porque cuando el presidente de nuestra república salió a hablar en la última conferencia de prensa, no dio ningún tipo de justificación a por qué seguimos de cuarentena. Sí dijo muy autoritariamente que la cuarentena iba a seguir hasta que no siguiera más. O sea, la cuarentena va a seguir hasta que yo lo diga, básicamente. Y eso no es una respuesta. También dijo que la cuarentena no es un sacrificio, lo cual es cínico, muy cínico. ¿Qué salió a compartir el bloque progre? Salieron a bardar a Wiñaski por preguntarse si la cuarentena era correcta en estas medidas a esta altura. Salieron a decir que toda la gente que salió ayer a la plaza a manifestarse eran unos viejos ridículos, parecidos a los antivacunas. Entonces, nunca nada de pensar, ¿por qué salió la gente? ¿Qué cambió? ¿Qué quiere esta gente? No, simplemente no, esta gente es ridícula porque no está siguiendo los mandatos del Estado. ¿Qué decirles? Es muy fácil minimizar al otro e irse a dormir. Pero si ustedes creen, además, que el otro es su enemigo, porque lo creen, lo cual ya es triste de por sí, pero lo creen, lo peor que pueden hacer es ridiculizarlo y minimizarlo. Lo mejor que pueden hacer
es tratar de entenderlo. Lo dice el proverbio, ¿no? No sé si en español existe, pero lo voy a decir en español. No, keep your friends close and your enemies closer, ¿no? Quédate con tus amigos cerca, pero a tus enemigos tenerlos más cerca. Y esto es lógica de guerra y es horrible, pero si ustedes quieren enemigos, bueno, trátenlos como tal y no sean tan pelotudos, porque si consideran que son enemigos es porque ustedes consideran que son una amenaza. No existe que sean un enemigo y no sean una amenaza amenaza para lo que sea, para su modo de vida, para su salud, para lo que ustedes consideren. Si ustedes quieren considerar que el otro es un enemigo y lo van a ridiculizar, entonces son unos tarados. Ya ni siquiera me angustia, o sea, son unos tarados. No, al enemigo no se le ridiculiza. Perdón que insista con esto, pero es que es increíble. Porque el enemigo es alguien que justamente te está amenazando tu manera de vivir. Tenés que entenderlo. Entenderlo no es justificarlo, pero tenés que entenderlo. Tenés que pensar por qué acciona de la manera que acciona. Y cómo podés vos, desde tu lugar, contrarrestar eso. Es decir, mi enemigo sale a la marcha o a la manifestación y esto sale por XX, bueno, entonces yo para contrarrestarlo me voy a quedar acá en mi casa encerrado. Buenísimo, es una opción. Quiero decir una cosa más, y esta es personal. Yo tengo un grupo de amigos con los que me cago de risa, me apoyan en momentos difíciles y viceversa, yo a ellos, todos nos queremos mucho. Pero en ese grupo hay cosas de las que no se pueden hablar. No se puede hablar de política, entendiendo política como una ideología. No se puede defender o escuchar la ideología ajena. Y eso para mí es muy triste. No se puede, en parte yo me culpo a mí misma, porque en un momento de mi vida, que por suerte no es este, yo supe discutir muy mal. Entiendo que la gente tenga malos recuerdos de haber discutido conmigo y que no quiera seguir haciéndolo. Y por esa parte me culpo a mí misma y lo entiendo. Yo no quiero vivir en un mundo en el que no puedas hablar de cosas importantes que son constituyentes de uno mismo con las personas que más querés. Me duele muchísimo, porque es así. Es otra manera de censura. Es una censura que no se entiende bien si es interior o exterior, pero está. Si yo no puedo, porque no está el espacio, decir algo que pienso a mi grupo más cercano, hay algo que no está bien. Y si lo digo por acá, sabiendo que quizás de los 5, probablemente 2 me estén escuchando, es porque no me atrevo a mandarlo al grupo de WhatsApp. Porque no está el espacio para que yo lo haga. Pero este es mi espacio. Y no me importa quién escucha y quién no escucha. Porque este espacio es mío. Y yo acá digo lo que quiero. Porque ya, si en mi propio espacio me censurara a mí misma, por suerte no vivo en ese mundo.